Discusión y conclusiones para la práctica número 6. Cinética química. El reloj de yodo. Mesa número 5. Al encontrar la ley de velocidad para la reacción y calcular la velocidad de cada experimento utilizando molaridades y el tiempo, podemos utilizar dicha fórmula y despejarla, encontrando una relación entre este despeje y la ecuación de la recta, en la cual el orden del reactivo es la pendiente, el logaritmo natural de la velocidad es y el logaritmo natural de la concentración de cada reactivo es x. Este despeje fue obtenido del video de la práctica proporcionado por los catedráticos de Química 2. En base a nuestros resultados, obtuvimos las siguientes gráficas. Para la gráfica del logaritmo natural de la concentración de iodato de potasio versus el logaritmo natural de la velocidad, encontramos que la pendiente es 1. Por tanto, la ley de velocidad para esta reacción es de primer orden con respecto al iodato de potasio. Para la gráfica del logaritmo natural de la concentración de bisulfito de sodio versus logaritmo natural de la velocidad, encontramos que la pendiente es 2. Por lo tanto, la ley de velocidad para esta reacción es de segundo orden con respecto al bisulfito de sodio. Encontrando estos últimos datos, podemos despejar la constante de velocidad de la ley de velocidad de la reacción, encontrando que es 3.87 por 10 a la 3 litros al cuadrado partido mol al cuadrado por segundo. La mayoría de gotas parecen ser uniformes. Sin embargo, en algunos experimentos hay gotas que empiezan a caer en el aire y es difícil ver el momento en el que caen a la celda, ya que caen muy rápidamente. Se puede suponer que estas gotas son más pequeñas que el resto, ya que es el exceso de líquido en la punta del gotero y no está formado intencionalmente por la presión de los dedos. Este es el caso, por ejemplo, del experimento 3 al agregar la primera gota de agua. Por otro lado, en el experimento 4, la solución debía tener 10 gotas de iodato de potasio y pudimos observar que solo se agregaron 9 gotas. Por lo tanto, una opción sería repetir el experimento utilizando un instrumento diferente y más acertado. Se podría utilizar una bureta para asegurarse de que caerán las gotas del mismo tamaño, ya que no se requiere de ninguna manipulación del instrumento con la mano. El resultado se vería afectado de distintas maneras. Si el tamaño de una gota de reactivo agua es ligeramente diferente, los cambios en la reacción serían mínimos o no tan significativos. Pero si en el experimento hay una gota más o una gota menos de la cantidad que debería ser, esto sí puede afectar el experimento. Si tenemos una mayor cantidad de agua o menor cantidad de reactivo, este se encontrará más disuelto. Esto afectará la velocidad de la reacción haciéndola más lenta, ya que la concentración de las especies reactivas tiene una relación directamente proporcional a la velocidad en la que ocurre la reacción. También nos pudimos percatar de que no en todos los experimentos fueron agregadas rápidamente las gotas. Asimismo, la velocidad entre cada gota varía en la mayoría de los experimentos. Los experimentos en los que las gotas se agregaron más lentamente entre sí fueron el experimento 3 y el 5. Los experimentos en los que se agregaron más rápidamente las gotas entre sí fueron el 2 y el 6. En el experimento 7, la velocidad entre cada gota varía mucho. Hay más tiempo entre la primera gota y la segunda que el resto de gotas, las cuales fueron agregadas más rápidamente. Esto afectará en nuestros resultados debido a que se empieza a tomar el tiempo desde que se agrega la primera gota de bisulfito de sodio hasta que cambia de color el experimento. Si pasa mucho tiempo desde la adición de la primera gota hasta la última, la medición del tiempo será mayor, ya que la reacción se llevará a cabo por completo hasta que toda la cantidad de reactivos necesaria se haya añadido a la solución. Puede que no se aprecie bien el color debido al fondo en el que se muestra el experimento. Por ejemplo, en los experimentos observados en tubos de ensayo fue más difícil identificar el color, ya que a pesar de tener un fondo de mayordomo blanco, el tubo se estaba agitando, por lo cual se mantenía completamente frente al fondo. Es difícil además apreciar cambios de color tan sutiles a través del video, lo cual dificulta la toma de datos. En la mayoría de experimentos hubieron datos de toma de tiempo distintos, sin embargo la discrepancia entre estos dos no es muy grande y varía un poco. Los experimentos en los que varían más los datos de toma de tiempo son el experimento 1 y el experimento por debajo de temperatura ambiente, ya que hubo una diferencia de un poco más de un segundo. En todos los casos se utilizó un promedio de todos los datos de toma de tiempo para obtener un dato más exacto. El comportamiento de la reacción a diferentes temperaturas y con catalizador sí corresponde a la teoría vista en clase.
ya que en los experimentos de temperatura se pudo observar un incremento del tiempo de reacción en el experimento por debajo de la temperatura ambiente a comparación del experimento a temperatura ambiente. Esto es debido a que a temperaturas altas la energía cinética de las partículas en los reactivos aumenta, lo que hace que se alcance la energía de activación más rápidamente y también aumenta la velocidad de estas partículas, aumentando la frecuencia de colisiones y la probabilidad de colisiones bien orientadas entre ellas. Por otro lado, al utilizar un catalizador se observó una disminución del tiempo de reacción a comparación del experimento en el cual no se utiliza un catalizador. Esto ocurre debido a que los catalizadores modifican la energía de activación. En este caso, la disminuyeron para que fuera alcanzada más rápido y así aumentar la velocidad de la reacción. Las posibles fuentes de error que pueden interferir en los resultados de la práctica son los siguientes. Tamaño de las gotas. El tamaño de las gotas debe ser uniforme y constante para cada gota, ya que si se altera el tamaño, también se altera la cantidad de reactivos o agua en cada experimento. La rapidez con la cual se agregan las gotas. Las gotas deben ser agregadas lo más rápido posible y sin dejar mucho tiempo entre una y otra, ya que el experimento empieza desde que se agrega la primera gota y el dejar tiempo entre cada una puede alterar la velocidad de la reacción. La rapidez con la que se agita cada solución debe ser la misma para cada experimento, ya que si un experimento se agita más rápido que otro, este reaccionará a una mayor velocidad. La eficacia en el método para revolver los experimentos de temperatura y catalizadores puede ser una fuente de error, ya que no son agitados de manera óptima y puede variar mucho la manera en la que se agita cada experimento, por ende la velocidad con la que éste reacciona. Al agitar con la varilla de vidrio, en las celdas si se agita muy rápidamente o muy bruscamente, puede que el contenido salpique fuera de la celda, dando lugar a pérdida de reactivos y por ende fuente de error. Los objetivos que responden a nuestras conclusiones son los siguientes. Utilizar datos de molaridad y tomas de tiempo para poder encontrar la ley de velocidad, el orden de la reacción y la constante de velocidad. Analizar el efecto del cambio de temperatura y adición de catalizadores en la velocidad de una reacción. Verificar que el experimento presentado en el video se haya realizado correctamente, agregando las gotas del mismo tamaño con la velocidad rápida y constante, para así poder analizar el comportamiento de las reacciones de manera óptima. Se cumplió el objetivo principal de la práctica, ya que al obtener los tiempos de duración en cada experimento y utilizar los datos de molaridad de los reactivos, se pudo calcular la ley de velocidad y la constante de la misma, además de realizar gráficas de dispersión para encontrar el orden de la reacción. Se comprueba que a menores temperaturas la velocidad de reacción disminuye. Además, es posible observar que el uso de catalizadores influye en el comportamiento de la reacción, como en este caso acelerándola. Sí se lograron verificar los procesos para llevar a cabo la reacción a través del análisis del video. Sin embargo, se identificaron diversos fallos a lo largo de varios experimentos, por lo que es posible afirmar que no fue un proceso óptimo. Las recomendaciones para llevar a cabo con éxito futuras prácticas son las siguientes. Una recomendación técnica en caso de que el experimento se repita en video es asegurarse que sea visible el momento en el que se agregue cada gota de reactivo. También asegurarse de tener un fondo en el que se distingan las gotas de reactivo agregadas para llevar a cabo control de estos. Agregar las gotas con una rapidez constante, ya que la rapidez en la que se están agregando afecta la velocidad de la reacción. Y asegurarse de que las gotas sean del mismo tamaño y que sean la cantidad correcta de gotas, ya que si altera la cantidad de reactivo en los experimentos se puede alterar la velocidad de la reacción.